Venimos de un entrenamiento muy bendecido. La verdad es que hemos recibido mucha gracia. Un entrenamiento muy importante. Me hubiera gustado que hubieran podido asistir, sobre todo y más que otra cosa, todos los remanentes. Los demás también, no voy a quitar ninguno, ¿no? Pero me hubiera gustado que hubieran estado todos los remanentes. Me dio pena que algunos a última hora no pudieran ir, tuvieran problemas y todo esto. Pero me hubiera gustado mucho que ellos pudieran haber estado, porque entiendo que los años de remanentes, la época de remanente, la adolescencia, son tiempos cruciales para los remanentes, tiempos cruciales para los jóvenes. Cómo crezcáis, cómo crezcas en tus años de adolescencia, eso va a determinar tu vida social, va a determinar tu vida familiar en el futuro cuando entres en esa época o en esa edad adulta. Como hoy los remanentes se estén preparando, como ellos estén tomando la base y estén poniendo ese fundamento, va a ser fundamental, va a ser básico para cuando ellos entren en esa dimensión de la edad adulta. Porque nuestro nivel, el nivel de pensamiento, nuestro estado emocional, el contenido, la esencia que el individuo obtenga, lo que posea, se va a llevar a cabo durante la época de adolescencia. Ese nivel de pensamiento, ese nivel emocional se va a establecer precisamente en la adolescencia, cuando uno es remanente. Por eso es tan importante que podamos tener esta base importante. Antes de tener el Evangelio y antes de recibir el Evangelio, ¿qué es lo único que teníamos? Teníamos nuestro nivel. Cada remanente, cada persona tiene su nivel. Las puertas se abrirán según tu capacidad, según tu nivel personal. Antes de tener el Evangelio solamente depende de tu capacidad, de lo bueno o malo que estás estudiando, de lo mucho o poco que hagas, ¿verdad? Solamente de la capacidad de tu nivel que tú obtengas. Un poco más profundo que el nivel que un remanente pueda alcanzar está el estado emocional. El estado emocional es el estado en el cual tú conectas con la persona. Las personas conectan desde el estado emocional. Entonces, si un remanente tiene un estado emocional sano, las relaciones que obtenga en un futuro van a ser unas relaciones sanas. Pero si no tenemos un estado emocional apropiado, entonces las relaciones que tengamos van a ser dañadas por tu estado emocional. Por eso es tan importante que podamos, sobre todo los remanentes, estar asistiendo a los entrenamientos. Vamos a estar orando, ya desde ahora, vamos a estar orando. No sabemos cuándo tendremos que juntarnos los pastores de Valencia con nosotros para ver la conveniencia de poder realizar un segundo entrenamiento. Es decir, vamos a estar orando, y yo también voy a orar, vamos a pedir a los ancianos que también estemos orando, para ver si hacemos un nuevo primer entrenamiento, un primer nivel, que yo creo que es una de las cosas que tendríamos que tener cada año, tener un entrenamiento de primer nivel, es decir, el nivel que tuvimos en este tiempo. Vamos a estar hablando quizás para ver si podemos tener un segundo nivel para aquellos que han realizado el primero, ¿verdad? Para ver aquellos que han realizado el primero, si pudiéramos hacer segundo nivel. Pero vamos a estar orando. Me gustaría que desde ahora, por lo menos, orando en la dirección de poder repetir el primer nivel, que todos los remanentes puedan asistir. Amén. Vamos a determinar. A veces cuando digo la palabra determinar significa vamos a empezar también a ahorrar. Amén. No, yo sé que no es la misma palabra, pero tiene que ver una cosa con otra, porque cuando yo determino significa yo voy a ponerme en acción, voy a empezar a moverme, voy a empezar a orar, voy a empezar a ahorrar. Orar, ahorrar, también es parecido, ¿verdad? Jomi, la verdad, el diácono Jomi tuvo esa idea que me compartió y pareció bien. ¿Por qué no hacemos que sea mensualmente dar una aportación? ¿Para qué? Llegado el momento del entrenamiento, ya tener toda la economía. Porque llegado el momento es muy difícil. Para uno quizás no es mucho, 230 euros, uno, pero una familia que son 2, 3, 4 personas, 230 por 4,
yo ya no sé ni multiplicarlo de cabeza. Es decir, en mucha economía. Entonces hay que ir previniendo. Entonces vamos a estar orando para que ningún remanente en esta ocasión se quede en tierra. Los que lo han hecho, los que habéis hecho remanentes que habéis hecho el entrenamiento, ¿cuántos repetiríais este entrenamiento el mes que viene? Remanente, ¿eh? Que la anciana, tenemos ahí un pique, tenemos un pique ahí. Significa que todos los que han hecho el entrenamiento volverían a hacerlo. Todos los que lo han hecho volverían a hacerlo. Los remanentes más mayores seguramente también levantaríamos la mano. Pero tenemos que tener este tipo de oración. ¿Por qué? Porque más profundo que el estado emocional, más profundo, más grande que el estado o mi nivel, es el contenido que tengamos. Si el remanente tiene un buen contenido, podrán disfrutar de las bendiciones de Emmanuel siempre, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. El remanente debe disfrutar de Emmanuel. ¿Cuándo? Cuando no puedas entender a tus papás. Cuando no podéis entender a los padres, que a veces los padres nos equivocamos. Y hay veces que los padres a lo mejor incluso tomamos decisiones equivocadas. Es posible. Pero en esos momentos es precisamente cuando yo tengo que proclamar Jesús es... Los del entrenamiento hago así, ya saben. Jesús es Cristo. Precisamente en esos momentos donde no entendemos las circunstancias de nuestros padres, o yo no entiendo la circunstancia de mi esposa, o no entiendo la circunstancia de mi hijo, o no entiendo la circunstancia del anciano, o cuando no entiendo la circunstancia de mí mismo, que a veces que ni yo mismo me entiendo, es cuando yo precisamente tengo que empezar a proclamar Dios está conmigo. Yo precisamente en ese tiempo es donde yo tengo que hacer la gran confesión del nombre que Dios nos ha dado, que es sobre todo nombre, que Jesús es el Cristo. Si yo tengo el contenido correcto, no importará mi nivel y tampoco importará mi estado emocional, porque todo eso podrá ser superado si yo tengo el contenido correcto y la base y el fundamento correcto. Si yo estoy entendiendo que Jesús es Cristo, lo tengo todo, ahí está todo encerrado. Si yo entiendo Mateo 17 que ni Moisés, ni Isaías, ni Elías, ni ningún otro, sino que solo Cristo está en mí y está siendo mi fundamento, mi contenido, cuando yo salga al mundo puedo tener las grandes respuestas. Aunque haya dificultades, no importará. Incluso los 7 remanentes de la Biblia, los 7 remanentes que tenemos como modelo, también ellos sufrieron en esas dificultades, pero cuando ellos estaban en ese momento aparente de sufrimiento, digamos, en ese tiempo de adversidad, ellos siempre pudieron disfrutar de Emmanuel en todo momento. Por eso la gente que estaba alrededor vio que Jehová estaba con José. ¿Qué significa eso? Que si disfrutamos de Emmanuel antes de que venga la dificultad, si nosotros somos capaces de que yo pueda gozar y disfrutar, si yo tengo el contenido correcto de que Emmanuel está conmigo, yo soy consciente de él y disfruto de él, cuando lleguen las dificultades, me voy a quitar un sufrimiento innecesario. Hay veces que Dios nos lleva a circunstancias quizás adversas o circunstancias aparentemente complicadas, difíciles. Pero incluso en esos momentos, si Dios está conmigo, yo puedo gozar y disfrutar de Emmanuel. Hablando de Emmanuel, con el permiso de Emmanuel, voy a poner este pequeño ejemplo, ¿verdad? ¿Me lo permite? 15 días antes del entrenamiento, queriendo ir al entrenamiento, no pudo ir al entrenamiento, no pudo apuntarse. ¿Por qué? Porque trabajaba. Tenía su trabajo y no podía cambiarlo. De pronto, ocurrió un accidente, metió la pierna donde no debía, ¿verdad? No fue aposta, ¿verdad? O sea, no fue intencionado que Manuel dijo, bueno, voy a meter la pierna aquí en este agujero. Y se hizo pues la herida que él tiene ahora mismo en la rodilla, por debajo de la rodilla, donde le llevó a estar 3 días ingresado, donde salió y por una infección que se le complicó, al azar, así, porque sí, ¿verdad? Se le complicó esa infección y después de estar 3 días fuera, ya dado de alta, por causa de esa infección tuvo que volver al hospital. Y en el hospital estuvo que estar
7, 8 días, 9 días ingresado por causa de esa infección, porque la herida era muy profunda, la herida casi llegaba al hueso, y la infección podía llegar al hueso, y si una infección llega al hueso, pues solamente queda, ¿verdad?, que iba a ahorrar el zapato. Pero todo eso que puede parecer complicado, puede parecer una tragedia, un accidente, puede parecer algo que doloroso. Estando en el hospital decía, oye, si me dieran de alta en el hospital, como estoy de baja, me iría al entrenamiento. Y bueno, ora y Dios hará. Yo recuerdo que el domingo pasado, después del culto, vine aquí, pastor, que estoy aquí, que me han dado del alta. Así que pues, me alegro. No, que quiero ir al entrenamiento. Digo, claro, es verdad. Pues nada, al entrenamiento, ¿qué tengo que hacer? Ir. Pero ir, toma, la dirección está ya apuntada. Ir. ¿Qué significa? Un accidente, 8 días, 9 días, 10 días de hospital, un accidente puede ser causa de, ¿qué ha pasado? Porque fíjate, que no sé qué. Dios lo utiliza para que él pueda estar en el entrenamiento y pueda recibir la gracia y la bendición. ¿Qué significa? Como Dios está con nosotros, cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestra vida, aunque sea un accidente, si Dios está conmigo, es la bendición, es el camino de bendición. Amén. Por eso es tan importante que podamos gozar y disfrutar antes de que vengan los problemas, antes de que surjan estas dificultades, para que cuando surjan, Señor, tú tienes plan, tú tienes un proyecto, tú tienes una planificación que, Señor, yo ahora no lo veo, pero que, Señor, gracias, ¿por qué? Porque el Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y si nosotros entendemos esta bendición y esta gracia, no tenemos que preocuparnos. ¿Qué significa? Cuando Abraham compartía a los obreros en esta mañana, cuando Abraham estaba llevando a Isaac, que ya había hecho culto con Abraham, su papá, había hecho culto reiteradamente, muchas veces, cuando carga con la leña, mira, papá, ¿se te olvida algo? ¿Qué? No, sí, se te olvida el cordero, se te olvida la ofrenda, la oveja. No te preocupes, Isaac, Jehová se proveerá. Y me imagino que Isaac iría con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Iría con la cosa de decir, aquí falta algo. Yo me imagino que cuando Abraham le estuvo atando las manos y los pies, yo me imagino que Isaac pensaría, aquí pasa algo, aquí hay un problema, aquí no hay que ser muy avispado para saber que la ofrenda iba a ser el mismo. Pero en ese momento, Jehová se proveyó de cordero. Siempre en el momento, ¿qué significa? Dios siempre va a proveer en el momento oportuno. Jehová proveerá de su cordero. Jehová proveerá. ¿Qué significa? Dios ha provisto para nosotros el nombre que es sobre todo nombre, que Jesús es el Cristo. Él ha provisto su cordero, que ha sido el Cristo, para que nosotros hoy, en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de toda adversidad, pueda ser proclamado el nombre de Jesucristo. Estoy viendo aquí una hermana que nos visita hoy, creo que por primera vez. No, es la segunda, ¿verdad? Pero la hermana está aquí porque su mamá, la semana pasada, se iba para Ecuador. ¿La semana pasada o cuándo era? El miércoles. Se iba para Ecuador el miércoles. Ya se regresaba. Unas horas antes de tomar el avión, tuvo un infarto, tuvo un problema estando en el hospital, un infarto también cerebral, tuvo un derrame cerebral estando en el hospital. Ya con las maletas hechas, ¿verdad? La hermana Ketty tuvo que ir al aeropuerto a decir no puede ir porque está ingresada en el hospital. Pero eso mismo fue circunstancia para que se le predicara el Evangelio de Cristo. Y su mamá, pues pudiéramos estar en el hospital, ayer estuve con ella proclamando el nombre de Cristo. Juana, ¿dónde está Cristo? Iba a decir para arriba y dijo, no, ya no, está aquí. ¿Dónde está Cristo? Está aquí. ¿Con quién estás? Estoy con Cristo. En la UCI, en urgencias y en cuidados intensivos, pero ella decía, está Cristo aquí. Si está Cristo aquí, el reino de los cielos también está aquí. Y si el reino de los cielos se ha establecido, el ejército espiritual de Dios, sus ángeles, también está aquí. El poder de la oscuridad se ha quebrantado. Entonces, ya no importa, aunque ande en valle de sombra de muerte, ya no importa. ¿Por qué? Dios está conmigo. Y su hija que está aquí también podía hacer esa misma confesión.
No importa si mamá se tiene que ir ahora con el Señor, no importa, porque yo sé dónde va a estar ahora. Va a estar en el reino de los cielos. Me convertí ayer. Y decía, amén. ¿Y tú dónde vas a estar? Con ella en el reino de los cielos también. ¿Por qué? Porque Cristo está también aquí. ¿Qué es lo más importante? ¿Perder un avión? Yo puedo utilizar hasta el último momento. Yo luego le compartí a la hermana Ketty. ¿Te imaginas si le hubiera pasado eso en el avión? ¿Te imaginas si lo hubiera pasado en Ecuador? Las circunstancias médicas no son las mismas. Pero Dios tenía un plan previo a ello. Aún a pesar de que puede ser algo trágico, también Dios está controlando esa circunstancia. Ayer, después del infarto y después de todo, Juana podía hablar, podía estar ahí bien, podía estar gozando, orando, recibiendo la palabra, dando gracias a Dios. Dios está conmigo. Eso es lo más importante. Por eso tenemos que entender por qué estamos dando culto hoy aquí. ¿Por qué hoy estamos dando culto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el contenido de dar culto? De que Jehová ha provisto su cordero para nosotros. Que en todo tiempo y en todo momento Jehová provee su cordero para tiempos difíciles o en circunstancias. Tenemos que tener motivos por los cuales damos culto a Dios, nos reunimos. Tenemos que también saber cuáles son los motivos y las razones por qué las circunstancias, las situaciones vienen. ¿Por qué? Ketty decía, yo quería haber ido al entrenamiento, pero no he podido ir al entrenamiento. Pero he tenido mi entrenamiento aquí. Gracias a que de alguna manera yo estaba aquí, pude atender, dar la palabra a esta mujer, poder atender, por lo menos en esos momentos, espiritualmente. Gracias a Dios, Dios siempre tiene un momento y una circunstancia. Algunas personas, hay verdad, que vienen al culto nada más que para simplemente participar sin ningún tipo de entendimiento o razón o contenido en el culto. Pero nosotros, hijos de Dios, siempre tenemos que tener este entendimiento. Hoy es el primer domingo después del entrenamiento. Esto debe de ser algo grandioso, significativo para nosotros. Tenemos que gozar y disfrutar del culto y de entender que el mensaje es comprender la razón absoluta, que podamos entender y tener este entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es solucionar el mayor problema sobre la faz de la tierra. ¿Amén? Tenemos que entender por qué hacemos entrenamiento, por qué estamos dando culto. Tenemos que entender cuál es la razón absoluta, la razón última. ¿Cuál es? Sino que estamos aquí para solucionar el mayor problema que hoy en día hay sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el mayor problema? La palabra desde el Génesis nos lo está diciendo. ¿Cuál es el mayor problema que hay hoy en día en el mundo? Sigue siendo un problema de caos y de vacío. Sigue siendo que, según nos dice la palabra, el mundo sigue estando en oscuridad y no ve más allá, porque sigue habiendo un vacío existencial en el ser humano. Sigue habiendo y existiendo esa oscuridad que el mundo no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Tratan de buscar el origen de la vida para ver hacia dónde nos dirigimos. ¿Nos iremos a Marte a vivir? Como ya están investigando. Todo eso es oscuridad. Una oscuridad que el diablo se aprovecha, como dice Génesis 3, para traer confusión al hombre, confusión al individuo, para que el hombre pueda estar cayendo en esa época de Nefilín, esa época de gigantes, donde no solamente el hombre, la familia, la sociedad entera cae en ese caos, en esa oscuridad, porque dan la vuelta al rostro a Dios y le dan la espalda y caen en esa época de Babilonia, donde construyen una torre para querer alcanzar a Dios por sus méritos, donde el orgullo social se creen que es lo más importante, para simplemente caer en un problema de idolatría, porque la persona no tiene más remedio que buscar la salida, de escapar de este problema espiritual, y busca la manera por sus propias fuerzas de salir de ese problema espiritual que no pueden hacer. No hay ni un solo líder en el mundo que sea consciente de este problema espiritual. Por eso, por mucho que la sociedad esté luchando y los políticos estén luchando, no van a encontrar solución al problema espiritual del hombre. No es un problema de Angela Merkel, que si la crisis económica, no es esa la razón del problema. Es un problema espiritual. Los intelectuales del mundo no son conscientes de este problema grave y profundo. Los filósofos, los intelectuales, tampoco hoy, en medio de la oscuridad que está viviendo en el mundo, no se oyen los intelectuales. ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde está la gente inteligente que pueda dar una respuesta? No existen. ¿No os habéis dado cuenta que últimamente no salen muchos filósofos dando
predicciones hablando ni nada de esto? Que están más bien callados porque no saben qué decir. No saben afrontar este problema. Los intelectuales del mundo no saben. Pero más grave todavía, los líderes de las iglesias no son conscientes de este problema, teniendo la solución en las manos, no son capaces de verlo. Y si miras atrás, no es ni más ni menos que lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús. Y en los tiempos de Jesús, echa la vista atrás Jesús y dice, la época que estamos viviendo hoy es la misma época que vivían en los tiempos de Noé, que comían, bebían, se daban en casamiento y no entendían. Decía Jesús eso. Mira, los tiempos en los que estamos viviendo son los mismos. Y miramos hoy en día, miramos atrás y digo, son los mismos. Ahí tenemos los fariseos, los sacerdotes, los seduceos, toda esta gente, todos los eruditos, los líderes espirituales de Israel, no entendieron el problema espiritual. No entendieron ni reconocieron que Jesús era Cristo. Por eso, obreros tenemos que ser, y tenemos que ser levantados para solucionar este problema. ¿Por qué es importante el entrenamiento? El entrenamiento es el objetivo para solucionar este problema. Levantar los obreros que tengan el entendimiento correcto del problema espiritual y de la respuesta que Dios ha dado a este problema. Amén. Yo os bendigo para que recibamos la bendición del entrenamiento. Los que habéis venido, que la poseáis. Los que no, proyectar, determinar para el próximo entrenamiento. Porque es fundamental. Es básico que los obreros y líderes de la iglesia tengan el contenido correcto. Empecé hablando de los remanentes. Si los remanentes tienen que levantarse correctamente, es porque tengan el encuentro con los obreros con el contenido correcto. Si nosotros no tenemos el contenido correcto, ellos se van a fijar en nosotros. Ellos entonces también le estaremos transmitiendo un contenido incorrecto. Y cuando salgan al campo, cuando salgan a la vida, van a afrontar dificultades porque no han sido transmitidos el mensaje correctamente. Tan importante que los obreros estén entrenando, tan importante que el obrero esté fundamentándose en el Evangelio, que tengan el contenido correcto para que los remanentes puedan ver el modelo a seguir en nosotros. Si nosotros en el culto, si cuando estamos orando, los líderes y los obreros están así mirando, ¿qué van a hacer los nuevos creyentes? Pues será así como hay que orar, porque no saben. Si el obrero llega tarde al culto, los nuevos creyentes, ¿qué van a hacer? Van a llegar tarde también. Si los obreros vienen de forma indecorosa, vienen de cualquier manera, dirá, bueno, no es importante. Entonces los nuevos creyentes, ¿cómo van a venir? De la misma manera. Tenemos que transmitir el contenido correcto del Evangelio. Los remanentes, los nuevos creyentes, tienen que ver en los obreros el contenido correcto de la palabra. Jesús es Cristo. Pero además no es solamente Cristo, sino que es mi Cristo. Pero no solamente que Jesús es mi Cristo, sino que Romanos 10:10 dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, estás transmitiendo vida. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente ser obreros, sino confesar el nombre de Cristo. Jesús es mi Cristo. Jesús es mi Señor. Jesús es nuestro Señor. Y Jesús es el único Señor. Mateo 17. Moisés, Elías, tiene que desaparecer. Pastor, todo tiene que desaparecer. Solo Cristo. El obrero tiene que entender este contenido precioso. Jesús es Cristo, pero además es el único, es solo Cristo en mi vida. Este es el contenido que los remanentes, los nuevos creyentes tienen que ver en nosotros. No es solamente decir, sino confesar y mostrar. Mi vida es solo Cristo. Solo este contenido glorioso. Los remanentes tienen que ver esto en los obreros.
Por eso, obreros, necesitamos entrenar más y más. Remanentes tienen que entrar en la dinámica de entrenamiento. Tienen que enraizar profundamente en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué este énfasis? Se necesita a una persona, aunque solamente sea una, con esta comprensión para que ocurra la reforma de la Iglesia. Con una persona que solo una entienda correctamente esta base, este contenido, una iglesia, una región entera puede ser reavivada. Con una persona que entienda correctamente esta palabra, una época entera se salvó debido a que Moisés comprendió el pacto de la sangre del Cordero. Entendió el sentido, el significado, el secreto que había encerrado detrás del sacrificio de un cordero. Moisés lo entendió. Poner la sangre en los dinteles de las puertas, pintarla con la sangre de la Pascua. Moisés, ¿qué has bebido? ¿Te has vuelto loco? No, he entendido el secreto del pacto. Y gracias a que Moisés lo entendió y lo transmitió, el pueblo pudo salir de esclavitud. Una época fue salvada. Una época entera fue salvada cuando Elías entró en escena. Toda una época cambió y se enfrentó a todos los sacerdotes de los Baales. 400 sacerdotes de los Baales fueron enfrentados a Elías. Los derrotó. Cambió toda una época porque él entendió el secreto del pacto y tuvo el contenido correcto. Una época entera salvó cuando Eliseo, nuevamente, detrás de Elías, entró en escena. Pudo cambiar toda una época. Una época entera fue cambiada como cuando un hombre llamado Pablo entró en escena. Todo el mundo cambió radicalmente por el mensaje que transmitió solo un hombre. Pablo fue capaz de conquistar o poner la semilla para conquistar el mayor imperio del mundo, el mayor imperio en aquella época, el imperio de Roma. Es más, un hombre que dijo no solamente eso, sino que tengo que llevar esta semilla de este contenido hasta el fin del mundo. Por eso, mi determinación es, yo tengo que ir a España. Él determinó tener esta palabra hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos que tener, aunque solamente fuese un remanente que tuviese esta determinación, Dios le responderá grandiosamente, aunque solamente sea uno. Y doy gracias porque este entrenamiento hemos batido todos los récords de asistencia a entrenamientos. Más de 30 hermanos asistimos solamente de Aposento Alto de Parla, Madrid. Señor, gracias. Y el Señor dice, con uno es suficiente. No, 30 por si acaso. Alguno habrá, ¿verdad? Que Dios vaya a utilizar en este lugar. Tenemos que levantar a ese remanente como se levantó Lutero y Calvino para que una época entera fuera transformada, para que una reforma de la iglesia fuera transformada. Lutero fue levantado, Calvino siguió con sus tesis importantes. Una persona solo. ¿Quién va a hacer que sea la iglesia Aposento Alto? ¿Amén? El mayor problema de esta época es que el mundo ha perdido el fundamento del Evangelio. Ha perdido ese fundamento. Los seminarios tú vas y ves que no hay un verdadero fundamento. Por eso tenemos que establecer, preparar ese fundamento para los obreros. Los seminaristas que estáis yendo o vais a ir curso siguiente al seminario, tenéis que tener muy claro cuál es el contenido. No perder la dirección. En los Países Bajos, en los seminarios, no va cualquiera al seminario. En los Países Bajos van personas intelectualmente muy preparadas y los preparan de tal manera que sean capaces de poder predicar incluso al presidente de gobierno, incluso a intelectuales, a gente muy elevada en la categoría social. También los preparan para las categorías más bajas, es decir, tienen una preparación exhaustiva, pero les falta lo más importante, les falta el contenido, el verdadero contenido de que Jesús es Cristo. Remanentes que vais a estudiar al seminario o al CET, tenéis que tener el contenido correcto. Quizás no sea el mejor seminario, quizás no sea la mejor preparación intelectual, pero vais a tener el mayor contenido que podáis tener en vuestra vida. Debemos de levantar a los líderes, a los obreros, para que sepan y entiendan
correctamente el Evangelio. Para septiembre queremos modificar cosas. Yo estoy orando para ver cómo Dios nos da la dirección, para estar modificando, a ver de qué manera, para estar estableciendo esta escuela de obreros. Amén. Así que estéis orando. Todos los que hemos estado en el entrenamiento, tenemos que poner las bases, los que no también, es decir, los que no haya podido, también para levantar a los obreros con este contenido, con esta base, por causa del Evangelio. Aquellos que a veces dicen, es que yo no entiendo muy bien, yo no puedo ser obrero, no importa, también puedes colaborar, ¿verdad? También dice la palabra que si somos conscientes de este hecho, vas tú también a disfrutar de estas respuestas. Abraham siempre ayudaba a Melquisedec. Hay algunos que dicen, es que la ofrenda no es del Antiguo Testamento. Pues Abraham, padre de la fe, por gracia, él ofrendaba al sacerdote Melquisedec. Él sabía, yo no puedo hacerlo, pero voy a apoyar al sacerdote de Dios. Hay hermanos que dicen, yo no puedo ir, pero voy a apoyar. Yo no puedo, pero tengo límites. No importa, tú puedes apoyar. Mira la viuda de Sarepta, esa viuda que el profeta Elías pasó por allí y sanó, mejor dicho, cuando era estéril y dijo, vas a tener un hijo. La viuda de Sarepta, ¿qué hizo? Le preparó una habitación, dice, pasa y ven a morar y te quedas aquí. Hasta que entendió que dijo, no, tiene que seguir con el movimiento de la palabra. Pero quiero que venga aquí, que descanse. Voy a apoyar su ministerio, que tenga un sitio apropiado. Yo no tengo mucha capacidad, pero mira, voy a hacer una habitación para que cuando el siervo del Señor venga a hacer el movimiento de la palabra, encuentre el sitio apropiado. Voy a apoyar al siervo de Dios. Abdías sabía cuán precioso era un siervo del Señor, que tiene un pacto grandioso. Y Abdías se jugó la vida y salvó a más de 100 profetas. Los guardó de 50 en 50 para preservar su vida, porque entendía la importancia que tenía el pacto, Elías y los sacerdotes que estaban con él, cuán grandiosos y preciosos eran. Se jugó el puesto, salió a buscar agua cuando no tenían para beber, porque sabía que era tan importante. Teófilo, Gallo, Lidia, Priscila, Aquila, Jasón, todos fueron personas que ayudaron a los evangelistas, personas que entendiendo esa importancia estuvieron ahí ofreciéndose a sí mismo, porque lo más importante para el mundo consiste en que el verdadero mensaje de Jesucristo sea proclamado hasta lo último de la tierra. Yo soy torpe en la palabra, pero voy a ayudar al evangelista para que pueda proclamar este mensaje. Yo a lo mejor soy torpe, pero voy a poner todo lo que esté en mí para que pueda ser predicado este mensaje. Lidia se lo dijo a Pablo, si he hallado gracia, por favor ven a mi casa y a mi hogar, proclama el evangelio, quédate en mi casa, comparte este mensaje en mi hogar. Porque entendía la grandeza de esta palabra y de este mensaje. Los verdaderos siervos del Señor y los colaboradores deben de encontrarse de manera que puedan recibir las mismas respuestas. Tenemos que estar orando por esos obreros. Tenemos que estar orando por el obrero que mandamos a Ecuador. Tenemos que estar orando por Óscar. Él está allí abriendo como una puerta para el evangelio, para Ecuador. A lo mejor, ¿cuántos vamos a ir a Ecuador? No lo sabemos. Pero yo puedo estar determinando para que el evangelio sea abierto, para el Ecuador sea abierto para el evangelio. Nosotros venimos del entrenamiento, tanto mi esposa y como yo veníamos en el coche orando y veníamos determinando en nuestro corazón. No es tan difícil, decía, yo recuerdo el pastor King en el mensaje, decía, no es tan difícil ir a predicar fuera. Dice, es simplemente coger el año que viene y dice, no vamos de vacaciones a Ecuador. En vez de irnos de vacaciones a Benidorm, no vamos a Ecuador. ¿Y en Ecuador qué vamos a hacer? Vamos a hacer campamento. Y vamos a establecer un obrero. Y vamos a establecer la iglesia regional. No es tan difícil. Y si puedes irte de vacaciones allí, lo haces. Igual que te puedes ir a cualquier otro sitio. Simplemente es determinar en tu corazón. Mi esposa y yo hemos determinado, vamos a ir a Ecuador. No tenemos la fecha, pero vamos a ir. Le decían los obreros arriba, ya tengo una hucha. ¿Ya tengo una hucha? ¿Para qué? Para ir a Ecuador. Porque si nunca determinamos, nunca vamos a ir. Determinamos también, vamos a ir al Congo. ¿Amén? ¿Cuántos van a venir al Congo?
Ya tengo dos obreros para ir al Congo. Yo miro por allí. Necesitamos traductores, tenemos que orar por los traductores y los intérpretes, ¿verdad? Que Dios toque su corazón. Pero tenemos que determinar. En este entrenamiento había un pastor, el pastor de Albacete, no sé cuántos lo sabíais, el pastor que está pastoreando en Albacete, que estamos dando el mensaje, es de Nigeria. Es nigeriano. Y comiendo juntos dijimos, me comentó y compartió conmigo que para el mes que viene, para septiembre, va a ir a Nigeria. Va a ir a compartir el mensaje a su pueblo, a su familia y al pueblo de donde él es original. Y yo le dije, ¿sabes lo que estás haciendo? Ah, sí, yo quiero. Bien. ¿Y si se convierte tu familia? ¿Qué vas a hacer luego? ¿La vas a dejar ahí? Es verdad. Me quedo pensando diciendo, ¿y si se convierte más gente del pueblo, qué haces? ¿Luego te vas? ¿Y qué haces? ¿Los dejas ahí? Y ya se me quedó mirando y la mujer que es de Albacete dijo, Pastor, ¿qué estás diciendo? A lo mejor Dios quiere que estéis bajando a Nigeria. Quizás Dios quiere que volváis a Nigeria con este mensaje. No lo sé, yo no soy profeta. Pero si estás orando por un país, si estás orando por un campo, Dios lo estará poniendo en tu corazón, por algo será. Nosotros podemos ayudarte. ¿Qué significa? Vamos a orar también por Nigeria. Vamos a apoyar a este pastor. Vamos a estar orando para él, para su familia, para Albacete en primer lugar y como una puerta para Nigeria. Amén. Poderlo conectar con pastores de Corea que sé que están yendo a Nigeria. En otra región, pero están yendo. Yo digo, ¿es casualidad? Yo no creo en las casualidades. Es en otra región, pero yo sé que hay pastores coreanos que están bajando a dar el mensaje y que allí ya hay obreros en Nigeria. Con lo cual, Señor, gracias. Porque esa es la puerta y ese es el sentido. Tenemos que determinar en nuestros corazones para que esto sea así. ¿Cuántos vais a estar orando por estos campos de África, Congo, Nigeria, Ecuador, Perú, que también está allá al lado? ¿Cuántos vamos a estar orando? Pero si oráis, determinar. Que quizás Dios os esté diciendo, ven, vámonos de vacaciones a Ecuador. Tenemos casa, mira, aquí tenemos casa. En Quito tenemos casa también, en Guayaquil tenemos casa. No hace falta ir de hoteles, tenemos casa. Amén. Vamos a estar orando y vamos a estar determinando. Quiero concluir, todo es por causa del verdadero evangelio. Todo es por el verdadero evangelio. Las respuestas no necesariamente se dan a las personas que oran. No necesariamente. No solamente por orar es que Dios te da las respuestas. Las respuestas vienen a los que realmente han comprendido el evangelio y oran para el bien del verdadero evangelio. A veces las personas oran, no recibo respuestas. No estás orando conforme al verdadero evangelio. No estás orando conforme a la dirección del evangelio. Por eso Dios no te da respuestas. ¿Por qué? Porque te ama. Porque si te diera todas las respuestas que tú le pides fuera de evangelio, sería una gran tragedia para tu vida. Amén. Por eso hay que orar comprendiendo el evangelio y orando por causa del evangelio, para la evangelización del mundo. No necesariamente se dan respuestas a las personas que evangelizan. Hay muchas personas que evangelizan y no hay respuestas. Mira los testigos de Jehová. ¿Vosotros no lo veis cuando venís al culto? Porque yo cuando vengo, digo, mira, ahí viene la competencia. ¿Ya? Se le nota, se le ve. Evangelizan, claro que evangelizan. ¿Tienen respuestas? Ahí están sufriendo en su legalismo, en su religiosidad. No, es que tengo que hacer tantas horas, es que tengo que predicar a tantas personas, es que si no, no paso de categoría, es que si no me van a decir, es que si no, ay, si no vendo tantos libritos de la atalaya, es que si... Por no entrar en más debates. Ahí están en esa dinámica, sin tener respuestas. Las bendiciones vienen cuando los verdaderos evangelistas evangelizan. Por eso es tan importante tener la vida de evangelista.
Por eso es tan importante estar en la cima espiritual. Por eso es tan importante disfrutar de los tres hoy. Porque cuando yo disfruto de los tres hoy, me convierto en un verdadero evangelista. Cuando yo experimento que Emmanuel, Dios está conmigo. Cuando yo tengo esta experiencia, cuando yo puedo confesar que Jesús es Cristo, cuando yo estoy confesando que Jesús es solo Cristo en mi vida, ahí es cuando yo me convierto en un verdadero testigo de Jesucristo. Cuando yo soy ese verdadero testigo de Jesucristo, que Dios me da el verdadero poder, es cuando yo soy el evangelista que Dios utiliza para la evangelización del mundo. Ahí es cuando yo veo que Dios nos da las verdaderas respuestas, porque Dios se las da a los verdaderos evangelistas, no a los que evangelizan. Me gustó mucho el pastor King, uno de los mensajes creo que empezó, bueno, lo dijo en varios, pero empezó diciendo, no evangelicéis, no evangelicéis. Y dice, yo en mi iglesia cuando vienen personas digo, no vengáis a mi iglesia. Yo digo, mire, igual que mi esposa. Lo mismo. ¿Por qué? Hay que entender correctamente el evangelio. No es evangelizar por evangelizar, es tener la vida, el contenido correcto de Cristo, del evangelio. Si tienes el contenido correcto, no hace falta que salgas a evangelizar, porque serás un evangelista que Dios va a utilizar, estés donde estés, vayas donde vayas. ¿Te vas a ir de vacaciones? No importa, allí también vas a ser un evangelista. Estés donde estés. No necesariamente se dan las respuestas a las personas que se dedican a trabajar mucho en la iglesia. Tampoco es eso. Las bendiciones van a aquellos que se dedican por y para el evangelio. Es las bendiciones a las cuales Dios da. Por eso la iglesia Aposento Alto es una escuela que restaurará el movimiento del verdadero evangelismo. Amén. Por eso Aposento Alto es el movimiento que va a restaurar esta realidad después de más de 2000 años de historia en España, en Madrid. Aquellos que van a restaurar o vamos a restaurar este movimiento. Si conocemos la razón, vamos a ver algo que el profeta Eliseo vio, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Que el ejército de Dios es mucho más grande. Si tenemos el evangelio, no habrá adversario, porque Dios estará con nosotros. Tenemos que entender el contenido y tener ese contenido correcto para gozar y para disfrutar de ello. Solo los creyentes de oración se dedicarán a los remanentes. Serán modelo, podrán gozar de Emmanuel. Si respiramos, sea por el evangelio. Si evangelizamos, sea porque somos verdaderos testigos. Si ganamos dinero, sea por causa de la evangelización del mundo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos también. Sea que muramos o sea que vivamos, de Él somos. Amén. Que Dios nos dé la bendición, que podamos gozar y disfrutar del verdadero contenido, que podamos anunciarlo, iluminar este contenido